Bien, buenos días. Bueno, le damos la bienvenida a nombre del Núcleo de Derecho Civil a este seminario internacional de Derecho Privado que tiene como finalidad solamente, pero nada menos que la presentación de la revista crítica de Derecho Privado que está cumpliendo en esta edición sus 20 años de publicación. No voy a referirme a la revista específicamente porque va a tener su presentación a cargo del doctor Javier Miranda, pero sí mencionar que la revista crítica de Derecho Privado forma parte de las actividades del Núcleo de Derecho Civil, que es un grupo de docentes e investigadores que en su origen es en la Universidad de la República, pero que realmente tiene una red de académicos de diversas universidades, de Argentina, de Chile, de Colombia, de Perú, de Brasil, de España, de Italia, muchos de los cuales en representación de toda esa red se encuentran en el programa de este seminario. También el núcleo ha desarrollado la maestría en Derecho de Daños, especialización y maestría en Derecho de Daños, de los que algunos son egresados, otros son alumnos, de los que están aquí y de los que exponen durante el seminario, que lleva 6 ediciones y que, bueno, la verdad que para nosotros también es un orgullo. El director ha sido el profesor Caumont, yo he sido el coordinador, y otra de las actividades, que esta no la sustituye, sino que la complementa, ha sido el Congreso Internacional de Derecho Privado, que hemos coorganizado siempre con el Centro de Estudiantes de Derecho en la ciudad de Punta del Este. Mencionar el Centro de Estudiantes de Derecho para nosotros es importante porque en realidad nuestra misión es la educación, la transmisión del conocimiento, de un conocimiento fermental, crítico, abstracto, desde el punto de vista teórico, pero también con una visión práctica. Y el principal destinatario de nuestro mensaje es el estudiante, y particularmente el estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Por eso nosotros hemos siempre coorganizado estos eventos con el Centro de Estudiantes de Derecho, del cual aquí a mi derecha está el secretario del Centro de Estudiantes de Derecho, Lucas Castro. Bien, eso es por ahora lo que les quería decir. Bueno, bienvenidos. Siempre hemos tenido también una particularidad. Creemos que todo debe hacerse en un ámbito de amistad, de fraternidad, de tolerancia, porque esa es la base para poder trabajar, para poder estudiar, para poder conocer, para poder investigar. Y eso es lo que también queremos, como en todas nuestras actividades que pasen en este seminario. Así que bienvenidos y a disfrutar de este excelente programa que tiene el seminario. Muchas gracias. Bueno, buen día para todos. Primero agradecer al núcleo, a los presentes. Desde el CED celebramos este tipo de instancias, este tipo de actividades, sobre todo por el vínculo histórico que tiene el núcleo con el CED, un trabajo en conjunto con los congresos en Punta del Este. Nos parece positivo y nos parece importante también encontrarnos de vuelta en este año que es tan especial para el núcleo, por los 20 años de vigencia de la revista. También esperamos que sea la primera actividad de muchas que hagamos en conjunto, después de la pandemia que supuso dificultades y desafíos para todos y para todas. También me gustaría reafirmar o remarcar la importancia de este tipo de actividades que nos permiten adquirir conocimientos que son nuevos, que son actuales y que no están en la currícula de clase. También quiero agradecer concretamente esta actividad, este seminario, que presenta un programa atractivo, que trabaja temáticas vanguardistas, que nos permiten y que hacen a una formación crítica de universitarios y universitarias. Contarles que desde el CED
llevamos adelante un modelo de trabajo y participación que implica el involucramiento de estudiantes en ese tipo de actividades y sobre todo en un contexto tal vez crítico de la facultad, donde la currícula de clases no logra abarcar todos los temas o todos los conocimientos que creemos son importantes para la formación de futuros y futuras profesionales. Así que por todo esto celebramos este tipo de instancias que nos parecen fundamentales para construir una formación crítica de estudiantes. Nos alegra siempre trabajar con el núcleo en conjunto porque compartimos una visión de cómo debe formarse un estudiante de Derecho. Así que finalmente agradecer la invitación, saludar a los expositores, a los asistentes, saludar especialmente los 20 años de vigencia de la revista y bueno, espero que disfrutemos y aprovechemos de estos 2 días del seminario. Muchas gracias. Bueno, buen día para todos. Brevemente, hoy es un día muy especial para la revista, porque no solamente es difícil armar una revista que tiene una impronta doctrinaria dirigida a la apertura de la vanguardia, de la excelencia académica, sino también porque el éxito de una revista se mide por los años en la que ella está vigente y creciendo en términos de progresión geométrica. Yo ahora miro el volumen número 20 y me acuerdo del volumen número 1 y en el medio otros volúmenes que han ido creciendo no solo en cantidad de hojas, sino también en calidad de expositores, que son los que conforman la red generada a partir, primero, del afecto, que es el afectio académico, y segundo, una manera muy particular, muy sensible y muy afectuosa de estar dirigida también a la formación integral de los estudiantes, con una consigna: transformar al estudiante en alumno, al alumno en discípulo, transformar el salón de clase en un aula y transformar a la Facultad de Derecho retomando su tradición histórica del pensamiento crítico libre e incondicionado, que es el pensamiento doctrinario. La Facultad de Derecho se está convirtiendo paulatina e imperceptiblemente para el ojo no crítico en una escuela de jurisprudencia. Y si bien la jurisprudencia es importante, solo son importantes las sentencias judiciales que se apoyan en marcos teóricos conceptuales de referencia. El derecho es una ciencia y no es sino una ciencia que se nutre del pensamiento crítico y del pensamiento libre, que no está predeterminado para resolver un caso, sino que está predeterminado como ciencia que es a resolver problemas. El derecho ofrece problemas y no ofrece casos. Los casos son accesorios. Lo que hay que tener en cuenta es el problema jurídico que debe resolverse en los intramuros de ese caso. Así que hoy es un día de muchísima alegría, pero de una alegría serena, nada ostentosa, sino la alegría de la certeza de haber iniciado un camino que muy pocos, prácticamente nadie, en la faena editorial, autoral del Uruguay sigue, y de habernos mantenido en esa fase editorial de las actividades del núcleo nada más y nada menos que 20 años. Ustedes saben que hay tango que dice que 20 años no es nada y es febril la mirada. Sin embargo, 20 años es mucho para una faena autoral, editorial, increciendo en cuanto a su riqueza sustantiva. Y un agradecimiento especial al Centro de Estudiantes de Derecho, porque el Centro de Estudiantes de Derecho nos ha apoyado muchísimo al núcleo. Ellos dicen que nosotros los apoyamos a ellos, pero bueno, en todo caso será recíproco, pero el núcleo reconoce específica y especialmente la impronta del Centro de Estudiantes de Derecho, porque las cabezas jóvenes son las que mantienen la garantía de un futuro
promisorio, pero al mismo tiempo unido a la mejor tradición universitaria de nuestro país. Y un agradecimiento especial a los profesores disertantes, muchos de los cuales vienen del extranjero, de lugares lejanos, otros de lugares cercanos, pero todos cercanos en el corazón. Y por último, a los alumnos, a los discípulos, porque la recertificación de conocimientos es una muestra de interés por el derecho, y el derecho se mantiene precisamente con aquellos que lo apuntalan como estandarte de su vocación y de su vida. Así que disfrutemos esta jornada de hoy y la de mañana en un clima de afecto académico. Muchas gracias. Me sumo a los agradecimientos que se había hecho y especialmente a todos los profesores extranjeros que han hecho el esfuerzo de trasladarse hasta nuestra ciudad, y convocamos a la moderadora y a los integrantes del primer panel del seminario. Buenos días, bienvenidos a este primer panel del Seminario Internacional de Derecho Privado. Primero que nada quiero sumarme a los agradecimientos, en particular agradecer a los organizadores de este seminario, al Núcleo de Derecho Civil, a Thomson Reuters y al Centro de Estudiantes de Derecho, que bueno, repararon en cada detalle para que sea posible que tanto estudiantes, egresados y docentes nos encontremos hoy reunidos con profesores de diferentes partes del mundo, a pesar del clima que nos acompaña. Bueno, este primer panel va a referir a los temas de consumo y medio ambiente, y en primer lugar les voy a presentar a un profesor respecto del cual quienes tuvimos el honor de tenerlo como docente en la maestría de Derecho de Daños nos hemos vuelto un poco fan de sus clases. Bueno, el profesor Marco Catalán es doctor summa cum laude por la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de San Pablo, Brasil, quien nos expondrá respecto de pruebas de la desconstrucción del derecho del consumidor en las Cortes Superiores brasileñas. Buenos días. Antes de empezar, tengo que decirles desde el corazón, gracias. Muchas gracias. Gracias por la posibilidad de aprender siempre más, no de enseñar. Gracias porque me permiten convivir con profesores y estudiantes tan comprometidos. Gracias por los afectos y amistad verdadera. Gracias por acreditar en que yo pueda compartir algo que les interese. Gracias a Andrés Marinho, Arturo Calmon y a todos que los ayudan por el esfuerzo en organizar momentos como este, y que sabemos que no es algo que se hace de un día para el otro. El trabajo se ve. Sepan ustedes que estar aquí en ese momento hace que hermosos recuerdos palpiten en mi corazón. E obrigado, Elisa, doce Elisa, e a minha filha, Ayla, por me fazerem a cada dia uma pessoa melhor. O foco de lo que eu planteo está en un fenómeno que llamo de desconstrucción del derecho del consumidor, y eso está pasando hoy en Brasil. La comprensión de la crítica que propongo demanda entender inicialmente que en Brasil el derecho del consumidor es un derecho fundamental, por lo tanto un derecho que no permite en tesis retroceder. Si avanzamos, no es posible más retroceder con un cambio del patrón de los fallos del patrón decisorio. Y aún entender que respecto al consumidor es uno de los referentes creados constitucionalmente para evaluar la legalidad del ejercicio de la libre iniciativa, o sea, en el contexto de esta comunicación, para evaluar la legalidad de las conductas de los proveedores. Si
cuando desarrolla su actividad económica, un proveedor no respeta el consumidor o el medio ambiente o los derechos de los trabajadores, hay el descumplimiento de comandos constitucionales. En mi país, por supuesto, hablo desde esa perspectiva. Eso es importante porque me permite rematar al final que los fallos, y Arturo los recordará oportunamente la semántica de la palabra fallo, los fallos que critico no son derecho, sino perversión del derecho. Algo como una imagen proyectada en un espejo. Perversión del derecho en la línea teórica desarrollada por un investigador brasileño que se llama José Rodrigo Rodríguez. Pueden googlear sus artículos sobre la perversión del derecho. Y lo hace José Rodrigo Rodríguez desde las enseñanzas de Franz Neumann, un autor que murió muy temprano, pero que perteneció a la escuela de Frankfurt. En buena medida, la desconstrucción manifiesta parece estar basada en por lo menos 3 aspectos. O sea, eso ocurre sobre los influjos de por lo menos estas 3 perspectivas. 1. El discurso neoliberal y su vertiente jurídica, la Law and Economics, que llegó al Brasil hace algún tiempo con sus simplismos y simplificaciones. 2. El desconocimiento en el sistema jurídico de los fundamentos más sólidos del derecho del consumidor. Y aquí pienso el sistema desde la perspectiva de Niklas Luhmann, con todas las piezas que lo hacen funcionar. Muchas de las partes del sistema no conocen verdaderamente los fundamentos más sólidos del derecho del consumidor, las características de la sociedad de consumo, no se puede desacoplar las dos cosas, o aún los aportes de las ciencias cognitivo-comportamentales. Ese problema en alguna medida está pegado al hecho de que son muchas, casi 2000 y malas las facultades de derecho en Brasil, y al hecho de que en más de la mitad de las facultades de derecho, la cátedra Derecho de Consumidor no es obligatoria. Y el problema deriva aún de la creencia en la racionalidad llegada por el pensamiento kantiano, una forma de pensar que está despegada del escenario postpositivista, donde las respuestas suceden las preguntas, en vez de antecederlas como propone el método dogmático, y que imagina que vivimos los auspicios de la autonomía de la voluntad decimonónica. Una prueba, y yo sé que la afirmación es fuerte, decirles que los jueces piensan que aún vivimos sobre los influjos de la autonomía de la voluntad, no de la autonomía privada, pero tengo una prueba en el mapeo de muchos fallos, muchos, 80, 85, 90% de fallos que discuten patologías en contratos de consumo, que apuntan la solución a necesidad de respecto a la pacta sunt servanda, ignorando ideas como de prácticas abusivas, cláusulas abusivas, de toda la aura de seducción que informa la publicidad y cosas así. Bien. Ocurre que, pienso por lo menos, que no somos tan racionales como propone el maestro de Königsburg, Immanuel Kant. Y eso trae consecuencias cuando pensamos el tema. Por ejemplo, desde la teoría ética del contrato de nuestro maestro Arturo Calmon. Ahora sí, puedo hacer un pequeño recorrido por las sentencias más emblemáticas producidas en la última década que niegan la protección abstractamente prometida en nuestra Constitución y en nuestro Código de Defensa del Consumidor a los brasileños y a las personas que viven en Brasil. Los primeros fallos, y eso para mí es muy emblemático porque es algo muy brasileño, los primeros fallos que quiero destacar abordan una figura genuinamente brasileña, y no hablo de jabuticabas, hablo de alienación fiduciaria. Esa peculiar forma de garantía real surgió en Brasil en los años 60 del último siglo, buscando dinamizar la industria automotriz
y décadas después resultó ser la forma de garantía más común en el mercado brasileño, utilizada especialmente en la adquisición de inmuebles y de vehículos, coches y motos. Ella consiste en un mecanismo de constitución de propiedad resoluble del bien que es ofrecido como garantía del cumplimiento de una obligación, casi siempre en contratos conexos, un mutuo y una compra-venta con pagos prometidos a lo largo de 5, 10, 20 años. Desde una mirada cognitivo-fenoménica, los bienes que el consumidor cree comprar, su vivienda, su coche, su motocicleta, solamente serán transferidos a él mediante el pago de la deuda. Mejor, hoy, mediante el pago total, completo de la deuda. 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Antes que eso ocurra, se pueden recuperar las garantías, incluso extrajudicialmente, como consta de una ley que fue sancionada esta semana en Brasil, lo que es muy violento, cuando reconozco, y creo que todos aquí reconocemos, la vulnerabilidad estructural de los consumidores. Y no bastase eso, en los últimos 5 años ha prevalecido en nuestro Superior Tribunal de Justicia la Corte Máxima para las cuestiones de derecho privado, ¿sí? No hablamos del Supremo Tribunal Federal, que es nuestra Corte Constitucional, pero del Superior Tribunal de Justicia, que hace la uniformización de los fallos y otras cosas. Se percibe por lo menos 5 años la tesis de que no se aplica la teoría del cumplimiento sustancial, del adimplemento sustancial, cuando el crédito otorgado se garantiza por la alienación fiduciaria, bajo el argumento de que, pasmen, hay previsión en una ley especial. Entonces, Amorim, no tenemos más un deber de actuar de acuerdo con la buena fe, dirigido a todas las personas que pactan, que hacen parte de un contrato. Porque no tenemos más un sistema jurídico. Las leyes especiales solucionan las cosas. Miren, la solución es pésima, para decir lo menos, pues ignora que el derecho necesita operar como un todo, de modo unitario, coherente, no como un campo minado ordenado por principios sectoriales. Para terminar, referida garantía es la regla cuando de la compra-venta de viviendas y coches, como dicho, para que comprendan la magnitud de la cuestión, en el último año fueron vendidos más de 160.000 viviendas con alienación fiduciaria, más de 9 millones de coches con alienación fiduciaria. Miren, podemos discutir cuánto del todo permite decir que hubo adimplemento sustancial. El pago del 95% de la deuda, el pago del 90% de la deuda permite decir que hubo adimplemento sustancial, y con eso no se permite más la resolución del contrato. Mantengamos, seja mantido o contrato. No se puede más ejecutar la garantía extrajudicialmente con un contradictorio invertido, pero no decir simplemente que no se puede utilizar la teoría del adimplemento sustancial. ¿Tengo más 5 minutos? Sí, Sí. Abordaré otros 3 o 4 problemas. El primero es que, desconociendo... Pero soy alumno de Arturo, ¿no? El primero es que, desconociendo la lectura que históricamente se ha dado al Código Civil brasileño, dictando que el beneficiario del seguro tendrá el capital estipulado en caso de suicidio del asegurado en los 2 primeros años del contrato, si no prueba la premeditación, el Tribunal Superior de Justicia cambió su comprensión de dicha regla, tratándola ahora como un plazo de gracia. O sea, hasta entonces, los familiares de una persona que saca su propia vida con seguro de vida deberían probar que no hubo intencionalidad.
¿no? Que el seguro no fue pactado por una persona que ya pensaba en matarse, ¿sí? Pero la vida cambia y a veces de un día para el otro, ¿no? Ahora no, ahora cambió la percepción de los 2 años desde la contratación, son pensados como un plazo de gracia. Si ocurre el suicidio en ese momento, los familiares no reciben absolutamente nada. El retroceso es claro. También es preocupante el estándar de decisiones cuando vislumbro la responsabilidad médica. Porque aunque tengamos en nuestro Código de Defensa del Consumidor una regla que dice expresamente que la responsabilidad de los proveedores es objetiva cuando a personas jurídicas se utiliza hace poco el criterio de la culpa de los médicos para conectarlo a supuesta responsabilidad de las instituciones hospitalarias, y eso es muy preocupante ante mis ojos, en especial porque me hace pensar en los estándares requeridos en el siglo XIX que exigía la culpa probada y en el completo desprecio al comando normativo, como dicho, que determina el derecho básico del consumidor, aspectos como la inversión del onus probandi. La lista continúa, infelizmente, pero el tiempo es creado por Cronos, y Cronos es un dios que es muy cruel, ¿no? Y como no quiero que Andrés Marinho me llame la atención, gracias por su tiempo, un beso, gracias por favor. Muchas gracias al profesor Marcos Catalán por su excelente exposición. A continuación nos hablará el profesor Santiago Mirande, quien es profesor asistente contratado de Derecho Privado 2 y 3 de la Facultad de Derecho de la UDELAR, magíster y especialista en Derecho de Daños de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Derecho, doctorando de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe e integrante del Núcleo Interdisciplinario Colectivo TA y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Me sumo, por supuesto, a los agradecimientos, los saludos, la felicidad y la alegría de la que nos hacían referencia los profesores Andrés Marinho López y Arturo Comot, por supuesto Marcos y los demás compañeros de panel. Por supuesto que además de este retorno y de este reencuentro, en especial los 20 años de la revista nos animan a no solamente a seguir adelante, sino a tener reminiscencia de todo lo que ha sucedido en estos años, en estos 20 años, en especial de mi parte, participando como secretario de redacción desde el año 2008, junto a Hugo Díaz, José Luis Nicola, Juan José Martínez Mercadal, y agradeciéndole a Arturo y a Andrés por esa oportunidad de enseñanza. Bueno, bien, la idea es compartir todos los congresos, no sabe que no puedo. Yo no tengo nada que ver. No, es increíble. Bueno, la idea es compartir algunas descripciones, reflexiones, diagnósticos y proposiciones, esa sería la base metodológica, de un tema que en lo personal está siendo tema de tesis de doctorado, junto al profesor Gonzalo Soso, como mi tutor de tesis, y también el profesor Andrés Marinho, vinculado a un tema que en principio se enmarca en el sistema o subsistema de daños al ambiente, en particular el llamado principio de precaución, pero que también se expande en el sistema jurídico y se vincula a otros temas, por ejemplo, algunos contratos que pueden ser considerados invisibles, que se vincula a la actividad o a la investigación científica y que nos hace pensar ya no solamente en la precaución como esa forma de prevenir un daño y analizar entre la existencia de un daño y su manifestación, ya no solo pensar en las medidas preventivas o precautorias que pueden tomarse, sino quizá intentar adentrarnos en el laberinto de la precaución. Por eso, y haciendo honor al libro del profesor Gonzalo Soso, Antes del contrato, por eso intentar visualizar un poco antes de la precaución. No hago más PowerPoint. Nunca más.
Entonces, el intento de abordaje metodológico es diagnóstico en principio, un estado de situación y posibles proposiciones jurídicas. 3 ejes temáticos, por un lado, y en principio describir o intentar hacerlo ciencia, conocimientos científicos y en particular, ¿qué es hoy por hoy la actividad científica? En el libro de Max Planck, ¿Hacia dónde va la ciencia?, en su prólogo, Albert Einstein nos advertía sobre las características y los problemas que estaba teniendo la actividad científica a mediados del siglo XX. Y por supuesto que en la Escuela de Frankfurt, Jack Habermas hablaba de esa posible subjetividad o objetividad del conocimiento científico al abordar ciertos temas. Lo que sí no es un requisito del conocimiento científico ni de la ciencia, la neutralidad. Un científico que estudia un tema, que investiga, puede tomar partido por ese tema. Puede hasta incluso militar sobre ese tema, como por ejemplo Andrés Carrasco en Argentina con el principio de precaución. Y por supuesto, y eso es quizá el subeje de la presentación, por supuesto, el científico tiene que ser independiente en cuanto a la financiación de su investigación y tiene que ser digno. No puede haber conflicto de intereses en la actividad científica. Luego, algunas posibles patologías en la precaución, en especial el bloqueo. La precaución, no en una línea de tiempo o no en un tiempo lineal, pero sí antes de esa configuración de la precaución, se pueden estar dando ciertas situaciones que bloquean su aplicación. Se manipula la controversia científica, se generan fake news científicas y con ello podemos entender que se bloquea la precaución. Y por último, como una de esas posibles proposiciones, la función socioambiental del contrato para intentar evitar que determinados tipos de contratos que celebran los científicos bloqueen la precaución. Brevemente, en ese estado de situación del conocimiento científico, al hablar de ciencia, conocimiento científico, investigación, o qué es ser un científico, como diría Wittgenstein, son, vamos a decir, familias semánticas las que integran este grupo de conceptos. Hay outsiders en la comunidad científica, científicos que son excluidos o que se autoexcluyen, objetividad de naturalidad, como decíamos, y hay en especial persecución a científicos. No solamente a militantes ambientales o a veces abogados ambientales, sino a científicos propiamente dichos, que no pueden ocupar cargos, o que no pueden evaluar riesgos, o que si lo hacen no pueden difundir sus ideas o sus investigaciones. Y el caso es algo que ha sucedido en Uruguay, que se está realizando un trámite administrativo y también judicial en lo que sería el Comité de Articulación Institucional, que es el sector de ese sistema donde los científicos evalúan los riesgos para autorizar o no un evento transgénico. Hubo una denuncia contra una científica uruguaya que estudió los posibles riesgos del trigo transgénico HB4 y sin embargo, al ella difundir sus ideas, incluso en una nota de prensa, se la denunció por supuestamente incumplir uno de los contratos invisibles, que es el acuerdo de confidencialidad. Ello se enmarca, por supuesto, en la precaución, como decíamos, precaución o llamado principio de precaución en el derecho de daños como una función o un tipo de prevención, que se basa en la incerteza, también en normativa expresa, como en el caso del sistema jurídico argentino, en la falta de información, pero básicamente en la controversia científica. Toda vez que haya controversia científica sobre la posibilidad, como dice Hugo Díaz, de la producción de un daño grave al ambiente, por más que no haya certeza científica absoluta o falte información científica sobre esa eventualidad, igualmente se deben tomar ciertas medidas. No sé si ya se mejor el título, pero la precaución entonces genera ciertas provocaciones. Primero sobre sus expansiones. Si se expande y se extiende hacia otros subsistemas, por ejemplo, desde el ambiental hacia el consumo o hacia todo el sistema jurídico. Y así lo es, como ya lo ha planteado la dogmática civil. Cuestiones teóricas importantes, si es un principio la precaución o una regla. Hasta conversar con Gonzalo estaba ubicando más por una regla en vez de un principio, como se suele entender, pero hoy por hoy, a partir de sus enseñanzas, puede ser un estándar o una cláusula general la precaución. Y a su vez, la comunidad científica como algo parlamentario. Nunca hay una unanimidad como para decir, y suele decirse a través de fake news, la ciencia dice tal cosa. Hay comunidad, hay una comunidad científica parlamentaria que se divide con mayorías, con minorías y especialmente con outsiders. Entonces podrían haber algunas patologías en ese estado de situación de la precaución.
Primero, situaciones donde no se aplica y debería aplicarse. En segundo lugar, posiblemente podría haber una inversión de la precaución, es decir, en situaciones donde debería aplicarse la precaución y prevenirse un daño precautoriamente, no solamente no se hace, sino que se avanza y se autorizan eventos transgénicos, por ejemplo. Podría ser un supuesto de inversión de la precaución o quizá de no aplicación. Y luego una situación de posible bloqueo de la precaución. Hay contratos que se celebran antes de la precaución que podrían estar bloqueando la precaución, imposibilitando que se aplique. Algunas características de ese bloqueo, de estos contratos, conflicto de intereses, injerencia corporativa, invisibilidad, es lo que falta, no cumplir o infringir la función socioambiental del contrato. Entonces, ¿cuáles son estos contratos? Por un lado, los que mencionábamos, acuerdos de confidencialidad, donde los científicos realizan sus investigaciones, pero ellos no pueden ni difundirlos, que implica en ese concepto de difusión compartir sus conocimientos con toda la sociedad, con toda la ciudadanía, ni tampoco pueden divulgarlos, tampoco pueden compartir esa investigación con sus pares. Y por otro lado, el denominado ghost writing o escritura fantasma, situaciones que también podrían ser de bloqueo, como decíamos. En el caso de los acuerdos de confidencialidad, entonces, se manipula la controversia científica. Porque si la investigación que realiza un científico o una científica no es divulgada ni difundida, no se toma en cuenta ese riesgo que podría estar advirtiendo el científico, entonces no ingresa en la controversia científica. Y si no hay controversia científica, no hay precaución. De ahí denuncias o incluso juicios por supuesto incumplimiento de acuerdo de confidencialidad cuando el científico difunde o divulga. O, como ha sucedido hace poco en una situación ambiental en Maldonado, científicos que acompañaban una situación de prevención precautoria fueron denunciados supuestamente por falso testimonio. Entonces hay situaciones que apremian estas investigaciones. Y por otro lado, el denominado ghostwriting o escritura fantasma, situaciones donde se da un contrato en el cual se realiza un acuerdo de voluntades en el sentido de una determinada entidad que financia una investigación y un sujeto científico financiado que se le mandata o encomienda que sus investigaciones tengan determinadas conclusiones. Esto a nivel en la medicina y en la biomedicina ya se han comprobado casos que incluso han llegado a tribunales, lo mismo en otras disciplinas. Han habido investigaciones periodísticas también sobre estas situaciones. Y en el caso de los científicos y en evaluaciones de riesgo podría suceder. Un típico ejemplo es que las investigaciones que hubo entre 1973 y el año 1995 sobre el glifosato, el herbicida más utilizado en el mundo, eran financiadas por la propia Monsanto. Entonces ahí al menos puede haber un indicio de ghostwriting. Estos, tanto el acuerdo de confidencialidad como el ghostwriting, como contratos que puedan llegar a bloquear la precaución, podrían tener, al menos como proposición inicial, algunas patologías jurídicas, como la nulidad o la ilicitud del objeto de la causa del contrato, vulnerarse lo que nos plantea el profesor Pablo Lorenzetti, el orden público ambiental, y también estos contratos pueden tener incidencia en los subsistemas de daños al consumidor y al ambiente, dado que en estos contratos invisibles los sujetos que participan en la cadena o ámbito de comercialización de productos muchas veces o evalúan riesgos en base a supuestos estudios, pero que se desconoce que han sido bloqueados, o a su vez entidades estatales los autorizan quizá sin contar con esa información. Ya para ir terminando, también en proposiciones jurídicas y la manera de intentar, como decía el profesor Catalán en términos de Niklas Luhmann, que esas piezas del derecho sea a partir de, como bien sabemos, la aprobación de nuevos textos normativos o reinterpretando textos anteriores, intentar quizá buscar soluciones que aporten. Primeramente, y que es en la etapa de investigación que nos encontramos, primeramente descartar que ya no estén abarcadas por otros institutos. Por ejemplo, en el caso de la interpretación precautoria, si ello ya no implica aplicar la denominada interpretación pro natura. En principio entiendo que no, porque en el caso de interpretar precautoriamente un texto, como expresamente lo dice la ley uruguaya de protección ambiental, implica abarcar situaciones de incerteza científica, que no necesariamente tienen que ser pro natura. Pero esa es al menos la etapa.
La función socioambiental del contrato, que como dice el profesor Gonzalo Sosa en su libro Derecho Privado Ambiental, implica que los contratos no pueden ser una herramienta para dañar a terceros o, por ejemplo, a la naturaleza. Entonces, aquella función económica del contrato se pasó luego, doctrina brasileña y argentina, mediante una función social del contrato, luego una función ambiental del contrato, y finalmente se está comenzando a hablar de la función socioambiental del contrato, la salud socioambiental y, entiendo, los daños socioambientales más allá del daño ambiental. Y por último también, y como lo prevé el Código Civil y Comercial argentino, el ecoabuso de derecho, que también podría, en el caso del sistema argentino está previsto expresamente, en el caso uruguayo, o al menos interpretado, y en el caso uruguayo quizá podría primero descartar y luego intentar aplicarlo. En definitiva, ¿estoy bien de tiempo, no? Sí, unos minutos. Sí, gracias. En definitiva, tanto en la ciencia como en el derecho, o al menos en el intento de abordaje de estos temas que son controversiales, que no es fácil abordarlos o actuar, tanto investigarlos, enseñarlos como aprenderlos y también actuar, hay un denominador común. La ciencia o el investigador puede a partir de una base subjetiva o objetiva, según se considere, no necesariamente tiene que ser neutral, un científico luego de estudiar un tema, así como un jurista, participar activamente en cuestiones de hecho sobre estos temas no implica cumplir con un requisito de lo que implica la ciencia. Se tiene que ser objetivo, tiene que haber conflicto de intereses, pero no tengo por qué ser neutral. En ese mismo libro que me regaló el profesor Mariño, de Max Planck, Hacia dónde va la ciencia, Einstein decía claramente: quien tiene el privilegio del saber, tiene el deber de actuar. Y eso es lo que implica una mirada quizá febril del derecho, como decía el profesor Kaumann. Para terminar, muy brevemente, si me permiten, quería dedicar estas palabras lamentablemente dedicarlas a mi padre. En estos temas, cuando comencé y me maravillé y me enamoré de este tema de la academia y la investigación, gracias a Arturo y a Andrés, y luego avanzar la docencia, la investigación, y hablar cuando empecé con juicios ambientales, la primera pregunta de mi padre, válida o legítima en su lógica comercial, empresarial, era, si yo le comentaba un juicio ambiental sobre fumigaciones en Cerro Largo, por ejemplo, en el norte de Uruguay, él me decía: ¿y cuánto te pagan? Bueno, ahora, por supuesto, de cifras millonarias, no digo que no es mi caso por ahora, espero. Yo le decía nada, entonces mi padre me decía: yo no te entiendo. Yo no te entiendo. Y bueno, empezó a pasar el tiempo y hace poco, cuando ya no podía trabajar más, conseguimos un kiosco de diarios y revistas para que era lo único que podía hacer él para que estuviera quieto, leyera y lo tuviéramos ocupado. Y me comenzó a mandar, no sé si está para verlo, y me comenzó a enviar las fotos de las notas, entrevistas que veía en el diario o algo de la justicia ambiental que hacían. Entonces, en las últimas que me estuvo enviando, no importa, en las últimas que me estuvo enviando, y hace unos días lo hablamos incluso, lo que me dijo fue: de a poco te voy entendiendo. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Mirande por su interesantísima ponencia. A continuación expondrá el profesor Hugo Díaz, quien me solicitó lo presente resumidamente como profesor adjunto de las asignaturas Derecho Privado 2 y 3 de la Facultad de Derecho de la UDELAR. Y el tema de la ponencia del profesor Díaz es responsabilidad civil ambiental mancomunada en la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental. Bueno, buenos días, muchas gracias Manuela, y gracias a todos por estar acá. También gracias al núcleo. El núcleo es como que el núcleo tiene un núcleo, y el núcleo del núcleo son
Andrés y Arturo, así que en ellos les quiero agradecer la invitación a participar en esta actividad, la invitación a integrarme al núcleo, la invitación a escribir en la revista, desde la revista crítica número 2, que siendo estudiante, como tener esa primera publicación así, estaba maravillado yo, que fue algo muy importante para mí en el desarrollo y en la formación de lo que hoy soy. Sin duda, si no hubiera ido a un congreso del núcleo, evidentemente o muy probablemente no estaría acá. Esa motivación de ellos hacia el estudiante es la semilla que hoy en día dio este fruto. No sé si el fruto es bueno o no bueno, no sé, pero es bueno. Es fruto de esa semilla. Y bueno, y desde ver aquella primera revista crítica, muy valiosa por el contenido, por grandes trabajos que hay, por citar uno, La responsabilidad civil de Ricardo Luis Lorenzetti, que me parece un trabajo valiosísimo, que ya solo de pronto ese trabajo ya valía la revista, y después aquello fue creciendo y creciendo, hasta llegaron a haber revistas de 2 volúmenes, con innumerable cantidad de trabajos. Eso nos recargó en la Secretaría de Redacción, porque claro, en ese momento que era como que seguía formándose, hoy está consolidada ya, me parece, y creo que es indiscutible que si alguien quiere acceder a un trabajo de vanguardia en Uruguay, en derecho privado, la revista crítica es lo que le puede satisfacer su necesidad. Así que bueno, celebro eso y aquí está. Bueno, vamos a hablar de la responsabilidad civil ambiental mancomunada en Uruguay, porque dentro de la ley de evaluación de impacto ambiental, porque es donde se prevé el régimen general de responsabilidad civil. De pronto puede haber regímenes particulares, en el caso de aguas contaminadas, donde se prevén regímenes específicos de solidaridad, pero no es el caso de la parte general. Entonces lo que me interesa acá brevemente es destacar algunos puntos claves del régimen general, sin meterme en el régimen particular, porque eso demandaría tiempo y distraería quizá de los focos que quiero dejar. Bien, ¿cuál es el problema? Algunos de los problemas de la responsabilidad civil ambiental. Bien, casi empiezo a usar el control al revés, entonces no iba a andar probablemente. Bueno, responsabilidad civil ambiental, algunos de los problemas que tenemos es la dispersión del nexo causal, que eso nos lleva a una indeterminación de las causas o muchas veces al daño anónimo. La dispersión del nexo causal es referida por Aurora Besalú, una autora argentina, pero es recogida por prácticamente todos los autores como problema, independientemente de cómo le llamen al problema. Entonces es que muchas veces los daños ambientales se desconoce con precisión cuál es la causa, o más o menos se tiene una idea intuitiva de cuál es la causa, pero a la hora de probarla es sumamente difícil, o se sabe que el daño fue generado por un grupo, bien, pero no se sabe con precisión cuál es la participación causal de los integrantes del grupo, o bien se sabe que el daño fue causado por un integrante de un grupo, pero no se sabe cuál es el integrante que lo causó, que eso es lo que se le llama generalmente daño anónimo. Entonces todos estos problemas llevan a que haya muchas veces problemas para determinar la responsabilidad, ni que hablar después para reparar, y esto en última instancia puede llevar incluso a situaciones de pasivos ambientales, que son básicamente daños ambientales que quedan sin reparar. Pasó lo que tenía que pasar. ¿Qué pasó? Ahí.
Bueno, quedó, está un poco desenfocado, el proyector queda más grande que la pantalla. Ahí la idea era hacer un cuadro con las distintas situaciones que pueden existir a la hora de determinar la responsabilidad en un caso de daños ambientales. Bien, y cómo responden específicamente en casos de mancomunación. Bien, esto es cuando existen varios causantes del daño o puede haber un causante, pero el sistema jurídico, por una decisión de política legislativa, decide que esa responsabilidad sea compartida por más de un responsable. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que determinar es si la obligación, bien, las obligaciones mancomunadas pueden ser simplemente mancomunadas, puede haber un régimen de indivisibilidad o puede haber un régimen de solidaridad. Bien, entonces, lo primero sería determinar si existe un régimen de indivisibilidad, porque esa no es tanto de los sujetos sino de los objetos. O sea, presupone que exista pluralidad de deudores, pero se supone que el objeto es indivisible. ¿Qué es que el objeto sea indivisible? En este caso, que el cumplimiento no sea fraccionable. ¿Y cuál es el cumplimiento de la obligación de reparación ambiental? Bueno, siempre desde que empecé a profundizar en el tema, siempre tuve la idea de la reparación in natura como algo natural, no solo en la responsabilidad civil ambiental, sino en cualquier tipo de responsabilidad. Y siempre les digo a los estudiantes, usted si choca con un chapista, él mismo probablemente va a reparar in natura el daño causado. Y, por ejemplo, he visto casos de un sujeto que padeció daños por una contaminación de HIV de una mutualista que lo condena a prestar asistencia sanitaria vitalicia al damnificado. Entonces esto lo podríamos más o menos ubicar dentro de lo que es una reparación in natura, pero bueno, ejemplos puede haber un sinfín. Sin duda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos hay muchos casos de reparación in natura, pero más allá de eso, que puede ser algo teórico, en materia ambiental es algo normativo. En general, las leyes ambientales establecen un sistema de reparación in natura y ante la imposibilidad de reparar, en nuestro caso el artículo 4 de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, ante la imposibilidad de reparación in natura, bueno, subsidiariamente debe recomponer lo máximo posible, y si no fuera posible la reparación in natura, ahí debe una indemnización dignidad. En esos casos, ¿es fraccionable el cumplimiento? Se los pregunto, ¿no? Porque la reparación ambiental implica o volver el ambiente al estado anterior al daño, y de esa manera la comunidad que satisfacía su interés a la integridad ambiental respecto a ese bien vuelve a satisfacer integralmente las necesidades que satisfacía antes del daño. O sea, yo reparo el daño y la comunidad, en el paradigma antropocéntrico que seguía el sujeto interesado, el único titular del derecho, vuelve a satisfacer sus intereses integralmente. Entonces, necesariamente se requiere una reparación in natura. Además de normativo, es lógico el tema. Entonces, en esos casos, la recomposición que haga uno de los sujetos obligados, por ejemplo, hay 5 responsables, es insuficiente para reparar la integridad ambiental como estaba anterior al daño. Entonces no hay cumplimiento fraccionado posible, el cumplimiento no es fraccionable, y por tanto la reparación del ambiente en esos casos es indivisible. Entonces, pero esto evidentemente se tiene que analizar caso a caso, al caso concreto. Si analizamos el caso concreto y concluimos que la obligación de reparación ambiental es indivisible, bueno, problema resuelto, porque en el régimen de las obligaciones indivisibles cada deudor debe la totalidad de la reparación. Ahora, ¿qué pasa si no existe, si llegamos a la conclusión de que no hay indivisibilidad? Bueno, ahí tenemos que ver si hay un régimen de solidaridad, que la solidaridad vamos a tener que analizar si hay ley que la establezca, y después, si entendiéramos que puede haber un régimen de mancomunación simple, podría haber, sin llegar a haber solidaridad legal, podría haber un régimen de
equivalente a la solidaridad, que es cuando existe obligación in solidum, bien, que es cuando cada uno de los causantes debe por un régimen, es responsable por un régimen distinto. Esto para llevarlo a un caso más de la vida cotidiana, hecho del dependiente y del empleador. El dependiente debe por responsabilidad civil directa y el empleador responsabilidad civil indirecta. Y bueno, y en definitiva, si no hay indivisibilidad, no hay solidaridad, no hay obligación in solidum, recién ahí se debería una obligación mancomunada simple. Ahora bien, ¿cuándo hay solidaridad? Descartada la indivisibilidad, entonces vamos a la solidaridad. La solidaridad es muy sencillo, tenemos que ver si hay una ley que la establezca. Y esto lo vamos a dejar como en última instancia para analizar el texto normativo. Si no hubiera solidaridad, tendríamos que ver si hay una obligación in solidum, y eso, para determinar eso, tenemos que ir a ver cómo se determina la causalidad plural. Bien, entonces ahí básicamente, si ustedes pueden ver el cuadro, tenemos tres alternativas. Puede haber una causalidad acumulativa o concurrente, que es cuando varias causas concurren a causar un daño que pueden causar individualmente. Bueno, acá vamos a poner ejemplo contaminación al río. En los sistemas jurídicos, la prohibición de contaminación es prohibición de contaminar significativamente, o sea, hay un umbral de tolerabilidad, en palabras también de Besalú, que dice, bueno, no se puede prohibir absolutamente toda la contaminación, entonces el sistema jurídico prohíbe la que es significativa. Bueno, supongamos en el ejemplo que contaminación significativa del río es contaminación de 100 o más. Entonces, si hay 3 sujetos que hacen vertidos al río y cada uno de los 3 vierte 110, entonces cada uno de los 3 es responsable por la causalidad total del daño. Entonces aquí no hay problema, porque cada uno podría haber causado individualmente el daño ambiental. Bien, ahí la eximente que se prevé es la no participación en el grupo. Después podrá haber repeticiones, acciones de repetición entre ellos. Vos contaminaste más que yo contaminé menos, pero bueno, eso no es un problema que debiera resolver la víctima, que en este caso es la comunidad entera. Bien, después causalidad coadyuvante o conjunta, en caso de indeterminación individual. Y acá, ¿cuál es el caso? Varias condiciones concurren a causar un daño que no podrían causar individualmente. Entonces acá es distinto del caso anterior. Acá, si el daño es 100, se requiere para dañar 100 o más. Acá las condiciones concurren colaborativamente y la suma de las condiciones producen la causa. Entonces, por ejemplo, cada una de las empresas contamina 40 y son 3 empresas, entonces sumadas suman 120 y ahí se produce el daño ambiental. Entonces acá en principio la responsabilidad sería mancomunada simple, pero ¿qué pasa cuando no se puede determinar? Entonces acá la solución que propongo en los casos de imposibilidad de determinación de participación causal de cada uno de los sujetos que contaminan es la atribución de responsabilidad in solidum, en el régimen de insólido, o sea, cada uno debe el todo, y después el tema de la determinación causal queda en el ámbito de las relaciones internas de las esferas, en las acciones internas, en las acciones de repetición, quise decir. Y después causalidad disyuntiva, alternativa o anónima, que acá no es un caso de causalidad grupal, es un caso de causalidad individual, pero que no se puede determinar el individuo causante, sino que solo se puede determinar el grupo, bien, en el cual está inserto el individuo causante del daño. Este ejemplo normalmente se ve en los códigos con la cosa que cae o se arroja de un edificio. La cosa que cae o se arroja de un edificio, en esos casos el código le atribuye responsabilidad a todos los que habitan la misma parte del edificio, por ejemplo a todos los frentistas. Bueno, no se sabe dónde cayó la cosa, pero se sabe que cayó de esta parte. Entonces hay un régimen de responsabilidad
en los códigos que atribuye responsabilidad mancomunada simple. Ahora bien, si aplicáramos eso analógicamente, podría decirse que no parece muy lógico, porque la causalidad es individual, no es grupal. Entonces, en realidad, lo que hay que hacer es atribuir a cada uno por el todo, porque es uno el sujeto contaminante y es uno que debe todo. Bien, ahora para pasar al régimen de responsabilidad. El régimen de responsabilidad solidaria previsto en general en materia ambiental está en el artículo 11 de la Ley 16466, que dice lo que ustedes ven ahí: los titulares y sucesores a cualquier título de derechos reales, posesión o tenencia de los bienes inmuebles afectados, de las actividades, construcciones u obras comprendidas en lo dispuesto en el artículo 6 de esta ley, y las que la reglamentación determine, así como los profesionales a cargo de su ejecución, dirección u operación, serán solidariamente responsables administrativa y civilmente por la realización de aquellas que no hubieren obtenido la autorización ambiental correspondiente según lo previsto en la presente ley y su reglamentación, así como por el apartamiento de las condiciones establecidas en la autorización o en los antecedentes que le dieron mérito. Es sumamente abarcativo el artículo. Este artículo lo que hace es, de alguna manera, poner todos en la bolsa prácticamente. Ustedes ven que ahí no se distingue si es propietario, si es poseedor o si es tenedor. Esto aclaro algo porque ¿qué pasa? Quien obtiene un proyecto, quien obtiene la autorización ambiental para un proyecto, no necesariamente tiene que ser propietario. Y eso lo aclaro porque a veces el artículo ¿cómo que cualquier, el propietario, el poseedor, el tenedor? Sí, porque cuando se obtiene la autorización para un proyecto no requiere ser el propietario, entonces puede responder el propietario y el titular de la actividad del proyecto solidariamente. ¿Cuáles son las actividades comprendidas? Bueno, son las actividades que requieren autorización ambiental previa, de operación o especial, según el decreto 349 de 2005. Y la solución normativa parece bastante clara. Podrán quejarse algunos, pero es así, es sumamente abarcativa, y lo que hace es prever la solidaridad entre los titulares de la actividad y los derechos referentes al bien, y entre los sucesores a cualquier título, y además incluye los profesionales a cargo. Bien, entonces esto puede llegar a tener una casuística tremenda, pero estoy allá en el tiempo. Entonces, simplemente a modo de advertencia, las autorizaciones ambientales no se inscriben en el registro de la propiedad inmueble. Entonces, cuando usted compra un inmueble, no le va a salir que tiene una autorización ambiental. Entonces, es importante que los profesionales, al momento de actuar en una operación económica, verifiquen si, por ejemplo, el inmueble que se va a adquirir, se va a transmitir, o cualquiera sea o se va a arrendar incluso, verifiquen que no se hayan ejecutado proyectos ambientales, o mejor dicho, proyectos que requieren autorización ambiental, porque en caso de adquirir un bien donde se hubiera realizado un proyecto que requirió autorización ambiental, van a ser solidariamente responsables. Bien, entonces a la falta de inscripción va a estar la diligencia de los profesionales que actúan en la operación de obtener esa información, porque está previsto en el derecho y la ignorancia de la ley no es excusa. Entonces, me parece que esa era la advertencia más importante en esto, que es muy poco conocido. Bien, según cuando yo soy asesor del Ministerio de Ambiente y cuando ve la casuística, ve que hay bastante desconocimiento de la norma. Entonces es bueno ponerla sobre la mesa, difundirla, miren que está. Y para finalizar, expresar mi alegría de encontrarme con esta actividad. La pandemia nos alejó un poco, pero hoy encontrarme con amigos entrañables que hace un montón que no veía, y ya sentir la energía esa de fraternidad que tiene esta actividad, que yo creo que
podrá haber actividades académicas con un alto valor de calidad, bien, de los expositores, que esto también lo tiene. ¿Cuál es el plus de esto? La fraternidad. Entonces, que nunca se pierda la fraternidad. Gracias. Muchas gracias al profesor Hugo Díaz. A continuación nos hablará el profesor Pablo Lorenzetti, quien es presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Rafaela, Argentina, profesor y coordinador de la carrera de especialización en Derecho Ambiental por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, especialista en Derecho de Daños y Contratos por la Universidad de Salamanca, España, especialista en Derecho Ambiental por la Universidad Castilla-La Mancha de Toledo, España, conferencista invitado en congresos y jornadas desarrollados por universidades, colegios de abogados y organizaciones nacionales e internacionales. Y el profesor Lorenzetti expondrá respecto del sistema polifuncional de la responsabilidad civil frente a daños ambientales colectivos. Bueno, muchas gracias Manuela por la presentación. Es un gusto estar nuevamente aquí en Montevideo, de manera que dentro del catálogo de agradecimientos que tengo para hacer, voy a hacer solamente 3 y muy breves. A los queridos Arturo y Andrés, en primer lugar, por persistir durante 20 años en el trabajo de esta magnífica obra científica que es la revista, y además organizar y seguir organizando estos encuentros y seminarios. Para todos los que hacemos estas actividades y que organizamos, sabemos que es muy difícil hacer esto, así que los felicito en primer lugar por eso. En segundo lugar, también por incluirme en este panel y en estas actividades con grandísimos maestros, la mayoría están acá. En mi caso, en los principios de mi carrera los he tenido ahí, los veo a Enrique, a Pitín y acá arriba a Gonzalo, pero bueno, también muchos más que están aquí hoy. Y también por incluirnos a un poco esta nueva generación que como decía ahí Hugo, no sé si mal o bien los venimos siguiendo a ustedes, ¿no? A mí me da mucho orgullo estar aquí con Santiago, con Hugo, con José Luis, con Juan José, con Tuki, bueno, con varios que me olvido, con quienes compartimos los mismos ideales, no solo jurídicos, ¿no? Sino que nos vamos hablando y vamos investigando y vamos charlando. Cuando Santiago hablaba de la función socioambiental del contrato, ese es mi tema de doctorado, por ejemplo. Y eso está bueno, ir viendo cómo a lo largo de estos años vamos compartiendo estos temas y bueno, es un poco gracias a ustedes. Y el tercer y último agradecimiento, y con esto me meto bien rápido en el tema que me toca hoy, es el hecho de que hayan incluido dentro de este magnífico temario que hay en el seminario la cuestión ambiental. Fíjense que ustedes que es central, un poco como lo plantearon mis amigos recién, ustedes de con solo ver lo que está pasando hoy en día, tenemos frío en noviembre, tenemos inundaciones en nuestro país, exceso de agua, hace unos meses tuvimos escasez de agua aquí en Uruguay, tenemos personas desplazadas por conflictos ambientales, tenemos contaminación de todo tipo, tenemos países que desaparecen porque se inundan, tenemos nuevas enfermedades derivadas del cambio climático. Bueno, es enorme la cantidad de problemas ambientales que hay. El Papa Francisco hace un par de semanas acaba de publicitar una exhortación denunciando estos gravísimos problemas y a los negacionistas del cambio climático y mostrando un poco todos estos problemas que son tremendos no solo para nuestra generación sino para todas las que vendrán. Por eso es central que los operadores del derecho nos enfoquemos en estos temas porque la mayoría se plantean y se judicializan. Entonces, dentro de las diferentes herramientas que el ordenamiento jurídico, que nuestros ordenamientos jurídicos traen para afrontar la cuestión ambiental, tenemos, no sé, el derecho administrativo, el derecho penal, el derecho tributario, los grandes principios, hay muchísimos. En mi opinión, un poco siguiéndolo a Eugenio Llamas, el profesor catedrático de la Universidad de Salamanca, él escribió hace mucho un artículo en el cual decía que tal vez la herramienta más eficaz para resolver los problemas ambientales es la de la responsabilidad civil. Entonces mi idea es, compartir con ustedes 3 o 4 o 5 lineamientos del sistema de responsabilidad civil, algunos los adelantó Hugo recién, que hacen muy efectiva a esta herramienta para resolver los conflictos ambientales. En primer lugar tenemos un sistema de responsabilidad civil
constituido por una pluralidad de fuentes, ¿no? Tenemos responsabilidad civil en los sistemas de derecho privado constitucionalizado, en nuestro caso el Código Civil y Comercial, pero también en las leyes especiales o microsistemas. Entonces, lo que hay que hacer es un poco lo que hacemos los jueces y juezas y también los operadores jurídicos, es ponerlas en diálogo, ¿no? Aplicar de manera coherente todas estas normas, como lo dice el profesor Eric Seim en Alemania, pero también Claudia Lima Márquez, que estuvo en nuestro país la semana pasada, un diálogo vertical entre el sistema y la Constitución y los tratados de derechos humanos, porque ahí también tenemos reglas de responsabilidad civil, y diálogos horizontales entre el sistema y los microsistemas. También a veces los diálogos son entre los propios microsistemas, por ejemplo, en un daño ambiental que se genera a partir de una relación de consumo, el diálogo entre el derecho del consumidor y el derecho ambiental. Hay algunas reglas para resolver estos diálogos, no es que es discrecional para los operadores jurídicos. Por ejemplo, el artículo 1709 del Código Civil y Comercial dice que en primer lugar hay que aplicar las normas indisponibles del Código o la ley especial, en segundo lugar la autonomía de la voluntad y en tercer lugar las normas disponibles o supletorias de la ley especial o del Código. También para resolver estos juicios de ponderación están algunas de las herramientas que mencionaron Hugo y Santiago. Por ejemplo, el orden público ambiental es una regla que resuelve estos conflictos de fuentes. La función socioambiental del contrato es otra, o del ejercicio de los derechos individuales en general. Y también el principio indubio pro natura, sobre el cual no me voy a extender demasiado. Una segunda cuestión que trae el sistema de responsabilidad civil es la pluralidad de derechos o bienes que pueden ser dañados. Ustedes saben que no solo los derechos individuales pueden ser dañados, sino también los derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, el aire, el agua, el cielo, el paisaje, el patrimonio cultural, etc. Lo que sucede normalmente es que de rebote a esos daños hay daños individuales o daños a derechos plurindividuales homogéneos, o sea, mucha cantidad de derechos o bienes dañados. Esto nos lleva a una tercera característica, que es la ampliación del concepto técnico de daño. En nuestro Código Civil y Comercial, el artículo 1737, dice que hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico que tenga por objeto la persona, el patrimonio o los derechos de incidencia colectiva. Derecho de incidencia colectiva, en el caso ambiental, reitero, no solo los recursos naturales, sino también todo aquello que tenga que ver con la calidad de vida de los seres humanos. Fíjense, en el caso argentino, la enorme prioridad que le da al ordenamiento jurídico a la cuestión ambiental, ya que el único concepto técnico de daño que ustedes van a ver en la Constitución Nacional es el del daño ambiental. El artículo 41 establece que el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer. Otra cuestión es la ampliación de los perfiles de la antijuridicidad del daño. Todos ustedes saben que hoy en día la antijuridicidad ya no es subjetiva y formal, sino que es objetiva y material, ¿no? Hay daño, como dice el artículo, es antijurídica una conducta, como lo dice el artículo 1717 del Código Civil y Comercial, cuando se produce un daño a otro si esa conducta no está justificada. Hemos citado varias veces esta idea de que hay daño cuando se viola el principio de no dañar a otro, el alterum non ladere, que en nuestro caso tiene jerarquía constitucional y también está consagrado en el artículo 1716 del Código Civil y Comercial. Siguiendo un poco a Federico Lorenzo, y esto lo hemos citado varias veces, ¿quién es el otro del no dañar? O sea, ¿quién es el alterum del non ladere? ¿Solamente la persona? Bueno, también pueden ser el otro de no dañar las generaciones futuras, los ríos, los mares, los animales. O sea, la cuestión ambiental amplía enormemente los perfiles de la antijuridicidad del daño y además achica o disminuye o directamente elimina una de las grandes defensas que establecen normalmente las empresas o personas jurídicas que contaminan, cuál es la autorización administrativa para funcionar o para desarrollar alguna actividad, ¿no? Una empresa que contamina y que es indicada como responsable de un daño ambiental colectivo dice: mi daño no es antijurídico porque me autorizó la actividad del municipio, de la provincia. Bueno, eso conforme a los artículos 1757 del Código Civil y Comercial argentino, 1973, también de la misma norma, y 29 de la Ley General del Ambiente, eso no es así. Otras cuestiones muy importantes que ya lo adelantaron acá mis compañeros son la prevalencia de los mecanismos de tutela inhibitoria, tanto en su variante preventiva como en su variante precautoria, sobre lo cual no me voy a extender demasiado porque ya ustedes lo conocen y lo dijeron, pero los daños ambientales colectivos en general son irreversibles, ¿no? Es muy difícil volver las cosas al estado anterior, es muy difícil recomponer un daño ambiental. Y también es muy difícil monetizar a la hora de la función resarcitoria de la responsabilidad civil. ¿Sí? El juicio de que hay
Hay parámetros, hay fórmulas matemáticas, hay muchísimas herramientas, pero siempre es mejor evitar los daños, como lo dijo la Corte Suprema Argentina en la causa Mendoza y muchos otros. En materia de daño ambiental, primero hay que estar a la prevención de los daños, segundo, la recomposición de los daños, y en tercer lugar, cuando la recomposición no fuere factible, se estará a la indemnización de daños y perjuicios. Bueno, el Código Civil y Comercial argentino, como ustedes ya vieron en otros congresos, establece la acción preventiva y le da la posibilidad a los jueces y juezas incluso de adoptar medidas de oficio. Un campo fenomenal en los mecanismos de tutela inhibitoria es el que aborda muy bien en todo su trabajo Santiago Miranda, vinculado a las hipótesis de incerteza científica, controversia científica, parlamentarización de la ciencia, etc., sobre la precaución, que en Argentina también lo tenemos muy trabajado. Y esto claramente borra el requisito clásico del daño resarcible, cuál es la certeza del daño. Artículo 1739 del Código Civil y Comercial argentino. También flexibiliza la idea de la teoría de la causalidad adecuada. La causalidad adecuada en materia de daños ambientales inciertos o de riesgos inciertos es prácticamente inútil, porque no hay regularidad ni previsibilidad. También en cuanto a la extensión de la reparación, en muchos casos el principio precautorio, la función precautoria de la responsabilidad civil, va a hacer que el sindicado como responsable deba responder aún en supuestos de caso fortuito o imposibilidad de cumplimiento, como dice el artículo 1733, inciso E del Código Civil y Comercial argentino. O sea, se responde igualmente por aquellos casos fortuitos que formen parte de la actividad empresaria o de la actividad que contamina. Y finalmente también esta cuestión de la función precautoria y la responsabilidad civil influye en algo que es muy complejo en los procesos ambientales, que es el de la carga de la prueba. Muchas veces, vía principio precautorio, se van a aplicar la teoría de las cargas dinámicas de la prueba y también, en algunos casos, la inversión de la carga de la prueba. O sea, aquel que desarrolla una actividad que puede llegar a contaminar debe probar que esa actividad es inocua. Y el último punto, así muy rápido y a toda velocidad, para no extenderme en el tiempo, que quería comentar con ustedes, es el de la prescripción de las acciones judiciales por responsabilidad civil. En nuestro Código Civil, en la mayoría de los códigos, todas las acciones judiciales por responsabilidad civil prescriben, salvo las excepciones expresamente previstas. Por ejemplo, en nuestro código hay una excepción que es muy clara, que es las acciones de responsabilidad civil por delitos de lesa humanidad. Bueno, en materia ambiental, por las características muy específicas que tienen los bienes colectivos, que desarrollaron mis compañeros, se tiende a entender o a disponer que también las acciones de prevención, cesación y recomposición del daño ambiental colectivo son imprescriptibles. Reitero, no tengo tiempo para desarrollar, pero bueno, nada, en resumen, un poco lo que quería compartir así muy rápido con ustedes es esto. El sistema de responsabilidad civil es una herramienta fenomenalmente importante para afrontar estos conflictos ambientales que vivimos cada día si queremos dejar para nuestras futuras generaciones un mundo mejor. Claro que el sistema de responsabilidad civil que yo mencioné un poco es útil y es eficaz si lo aplicamos y lo interpretamos de manera crítica, como se dice acá los maestros Arturo y Andrés, y de manera responsable. Por si todo lo que dije fue demasiado rápido para cumplir con el tiempo y muy por arriba y alguno no pudo prestar atención o no le interesó demasiado, busqué un poco, antes de venir, algunos artículos que había leído hace mucho tiempo sobre estos temas y bueno, encontré uno que me parece que puedo leer no más que un párrafo para que ustedes se lleven esto, si no escucharon o no fue demasiado bueno lo anterior, que sustituye todo lo que dije antes. Así que pueden leer el artículo que voy a citar para esto. Nada, con esto termino. La contemporánea redimensión conceptual evolutiva sobre el daño se ha erigido en marco teórico de valioso rédito científico. Y eso se debe a los ingentes empeños académicos producidos en tiendas ambientalistas y consagrados luego en plexos normativos de incuestionable perfil innovador, de los cuales la Ley del Medio Ambiente Argentina es un ejemplo que impone el necesario señorío de prestancia técnica y avance científico que no reduce su alcance a los intramuros de la rama jurídica de incumbencia, sino que en bienvenida y renovada señal de la indivisibilidad fundamental del derecho, trasciende hacia los extramuros, enriqueciéndoles con aportes y contribuciones de indudable profundidad. Esto, reitero, que sustituye todo lo que dije, está publicado en la ley, año 2013, un artículo que se llama Los aportes y usos ambientalistas en la categorización del daño,
y fue publicado por uno de los más grandes juristas que ha dado el continente, que si ustedes quieren pueden leer este artículo, tal vez lo conocen, un tal Arturo Común. Gracias. Muchas gracias al profesor Pablo Lorenzetti por su valiosa presentación. A continuación nos hablará el profesor Gonzalo Soso, profesor de Derecho Privado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, director científico del Instituto de Estudios Avanzados del Litoral de la Universidad Nacional del Litoral y miembro del Consejo Asesor del Panel Internacional sobre el Progreso Social. El profesor Gonzalo Soso nos hablará sobre un derecho del consumidor para la transición ecológica. Buen día a todas y a todos. Muchas gracias por la presentación, a los amigos y amigas del panel y también a quienes organizan todo esto. La verdad es que es una alegría poder acompañar hoy en el seminario los 20 años de la revista. Y bueno, nada, la verdad es que creo que es el producto de un trabajo muy constante, ¿no?, que han hecho Arturo, Andrés y todo el equipo y las generaciones subsiguientes, no solo para sostener primero el Congreso de Punta del Este, el seminario, la revista, la maestría, toda una cantidad de cosas importantísimas, y yo creo que lo han hecho con un enorme esfuerzo, teniendo muy claro que lo más importante es seguir avanzando y correr algunos riesgos para avanzar. Yo me acuerdo la primera vez que vine a la maestría, Arturo, le digo, bueno, era la primera clase, ¿no?, de la maestría, creo que empezaba la maestría, algo así, y Arturo le digo, bueno, ¿cómo es el tono? No, vos decí todo lo que te parezca más innovador, decilo y vamos a discutirlo. O sea, siempre fue ese el espíritu de libertad y de vanguardia, ¿no?, tratar de mover las cosas hacia adelante, eso es muy importante, y sobre la base de una relación muy fraterna y de amistad siempre. Eso también, como todos lo han destacado, altamente importante, ¿no?, porque sin eso no está lo otro, ¿no? Así que bueno, nada, muchas gracias, felicitaciones por todo, y vamos a hablar un ratito sobre el derecho del consumidor y la transición ecológica. La idea central de lo que quiero exponer aquí es que el derecho del consumidor está incorporando un principio, una directriz que es emergente, que es la directriz de la transición ecológica. Para eso vamos a pasar rápidamente, pero vamos a mirar cómo es la relación del derecho del consumidor con la cuestión ambiental. Obviamente, el derecho del consumidor nace y mantiene en una zona de invisibilidad la cuestión ambiental en los años 90, ¿no? Y en los años 80, nace con la idea de proteger a las personas consumidoras y mantuvo aparte de la agenda a la cuestión ambiental. En los años 2000, con bastante atraso, pasamos a un segundo periodo, que abandonando ese periodo de invisibilidad, periodo en el cual formalmente las leyes de defensa del consumidor incorporaron el principio de consumo sustentable. Tardíamente, porque el principio de consumo sustentable nace o se cristaliza muy fuertemente en la conferencia de Río 92 en la Agenda 21. O sea que tardíamente las leyes de defensa del consumidor lo incorporaron, pero lo hicieron formalmente, ese es por la galería, pero no hay ningún efecto concreto ni desde el punto de vista jurídico ni desde el punto de vista de la política de defensa del consumidor. Es muy recientemente, yo diría que luego de 2015, que se inicia una tercera fase, que es la fase de ambientalización del derecho del consumidor y que va mucho más allá del principio de consumo sustentable, que siempre ha quedado aletargado ahí, fundamentalmente porque las políticas públicas de defensa del consumidor nunca activaron la idea de protección ambiental. Y ese fenómeno de ambientalización se le debe muchísimo a la doctrina. Ahí hay como dos cosas que han pasado. Por un lado, interinfluencias, ¿no?, del derecho ambiental hacia el derecho del consumidor y del derecho del consumidor hacia el derecho ambiental. Y por otro lado, complementariedades. Un ejemplo de interinfluencia, o dos ejemplos interesantes, es la información ambiental y la información al consumidor
sobre los aspectos ambientales de los productos y servicios. Ahí hay una influencia del derecho ambiental hacia el derecho del consumidor, considerando que los temas ambientales son parte del contenido de la información al consumidor. Y el otro ejemplo importante es cómo ha influido, ¿no?, la cuestión ambiental en cómo vemos el problema de la publicidad engañosa y cómo miramos el problema de las publicidades abusivas, ¿cierto? Hoy es fácil considerar que una publicidad que genera un estereotipo, ¿no?, de daño ambiental, ¿no?, en las y los consumidores es una publicidad abusiva. Eso nos parece hoy natural. El Código Civil y Comercial de Argentina lo incorpora expresamente a este tema de la publicidad abusiva, pero ya está en el Código de Defensa del Consumidor de Brasil de hace mucho tiempo, en la ley de Paraguay de Defensa del Consumidor, etc. Hoy nos parece natural, pero es un tema relativamente nuevo, y al cual todavía la jurisprudencia no le ha sacado, al menos en Argentina, el jugo que podría, ¿no? La otra cuestión es la complementariedad. Nos hemos dado cuenta que hay complementariedad entre la agenda consumeril y la agenda ambiental, ¿no? En Argentina, por ejemplo, en el campo ambiental quisieran tener el daño punitivo que tenemos en el derecho al consumidor y tratan de pasarlo al microsistema del daño ambiental. Y en el campo de la defensa del consumidor nos dimos cuenta que sería interesantísimo usar el principio precautorio, y en los proyectos de Código de Defensa del Consumidor que hay actualmente en el Congreso está consagrado, ¿no? La idea es consagrar el principio precautorio como un principio del derecho del consumidor. O sea que hemos ido evolucionando desde una idea de invisibilidad a una idea de interinfluencias mutuas muy importantes y de complementariedades. Pero siempre con la idea de que el derecho del consumidor puede hacer algo para proteger los ecosistemas. Lo que me parece que está pasando, y es un poco lo que vengo a decir acá, es que estamos pasando de la idea de proteger los ecosistemas a generar la transición ecológica de las sociedades humanas. Entonces es una cuestión muy importante. Por eso digo, estamos sin haber incorporado profundamente la agenda de protección de los ecosistemas, estamos pasando hacia una agenda de generar una transición ecológica a través del derecho del consumidor. ¿O qué es la transición ecológica? Lo voy a simplificar enormemente, pero es un haz de distintas transiciones. La transición de movilidad urbana, la transición energética, son distintas transiciones que en general lo que hacen, ¿no?, es producir un cambio en el modo de vida de las sociedades humanas. Pasar de un modo de vida, ¿no?, que es insostenible a un modo de vida mucho más sustentable. Cambiar los modos de vida de las sociedades humanas, porque si no cambian los modos de vida de las sociedades humanas no hay protección de los ecosistemas. Esto ya lo sabemos. Por ejemplo, el derecho internacional ambiental tiene un pool de tratados vinculados a la fauna salvaje, pero los científicos dicen que hoy la fauna salvaje representa el 4% de la biomasa del planeta. O sea que ya eso no se pudo hacer. No existe más la fauna salvaje. Como nosotros la conocimos y como en el imaginario del derecho internacional ambiental la queremos proteger, ya no existe más. En realidad, el problema de ir a proteger los océanos sin resolver el problema del consumo del plástico, ¿no?, querer proteger la fauna salvaje siguiendo con patrones de consumo como los que tenemos, es absolutamente inviable. ¿Sí? Lo que está diciendo la ciencia unánimemente, y también el International Panel for Climate Change y un montón de gente, es que lo que hay que hacer es transicionar las sociedades humanas. Y acá el derecho del consumidor tiene un rol importantísimo, porque en esa transición de las sociedades humanas, un mega capítulo es la transición de los patrones de consumo. Y yo lo que creo es que si esto pasa, si el derecho del consumidor empieza a incorporar la idea de transición ecológica, va a ser la primera vez que el derecho del consumidor deja la agenda, ¿no?, de proteger al consumidor como una cuestión central, ¿no?, para intentar proteger, transformar los modos de vida para proteger la vida en el planeta. Pero este es un cambio enorme, de una magnitud importantísima en la propia agenda del derecho del consumidor. Bueno, tengo 3 ejemplos que muestran que eso está pasando y que es una directriz emergente. Pero una manera de
de explicar que existe un principio implícito es mirar los casos y los ejemplos, ¿no es cierto? Es una forma inductiva de tratar de fundamentar que existe un principio nuevo, que existe una directriz nueva. Tengo 3 ejemplos. El primero es la promoción, la preocupación del derecho del consumidor por promover productos más durables. O sea, un consumo desacelerado. Productos más durables es consumo desacelerado o ralentizar el consumo. ¿Cómo lo hace el derecho del consumidor de América Latina? Dos ejemplos que están en las leyes de América Latina, estos que voy a mencionar. Regulando la publicidad engañosa, ¿no?, cuando induce error sobre la durabilidad del producto. Esa es la Ley de Defensa del Consumidor de Chile. Regulando la publicidad abusiva cuando genera estereotipos, como el que menciona el Papa Francisco en la Laudatio Si, de úselo y tírelo, ¿no? Úselo y tírelo. Ampliando el deber de información a la durabilidad del producto, combatiendo la obsolescencia programada de los productos, como hacen varias de las leyes de defensa del consumidor de América Latina, regulando más robustamente la garantía postventa, o sea, expandiendo los plazos de duración de las garantías postventa, haciendo que la garantía de provisión de repuestos para la reparación dure lo que dura la vida útil del producto, estableciendo ese tipo de reglas, ¿no? Estamos incorporando más robustamente la idea de durabilidad del producto, y lo que estamos haciendo es hacer transicionar las sociedades humanas hacia sociedades más amigables con el medio ambiente, pero estamos ralentizando el consumo, estamos bajándole la velocidad del consumo, haciendo durar más los productos. Un segundo campo de ejemplos es la minimización de la producción de desperdicios y el trabajo sobre los desechos ya producidos. Esto también, si leemos las leyes de defensa del consumidor de la región, vemos que se está haciendo, ¿no es cierto? ¿Y cómo se hace? Bueno, ¿cómo lo hace el derecho del consumidor? A través de la introducción de la obligación de atender el ciclo de vida útil del producto, que a veces se hace en las leyes de defensa del consumidor, a veces se hace en las leyes de residuos, pero eso es la obligación del proveedor de hacerse cargo de que el producto genera desechos y que tiene que establecer un sistema para poder hacer disposición final de ese producto ya utilizado que se ha transformado en un desecho. Previniendo la generación de desperdicios. ¿Cómo se puede prevenir la generación de desperdicios? Mandando a ahorrar en embalaje. Eso es el Código Civil de China. Dice, los proveedores tienen que ahorrar embalaje, ¿no? El Código Civil, el último que entró en vigencia en el mundo, es el Código de 2021, ¿no? En el 1 de enero de 2021. Ahorrar materia prima en la producción de los productos. Instituir el doggy bag, ¿no? El derecho de llevarse lo que sobra en los restaurantes, en los bares, cuando consumimos alimentos. Eliminando las normas estéticas que hacen que la mitad de los productos, por ejemplo, que se obtienen de la pesca no lleguen a la góndola por cuestiones estéticas, ¿no es cierto? Está dañado, ¿no? El pescado está dañado, no tiene la estética que tiene que tener. Lo mismo pasa con la fruta, ¿no? Educando a los consumidores en la estética de los productos, explicándole que un durazno que por ahí luce mal es excelente, pero bueno, no está pintado y es muy bueno. O sea que la educación para el consumidor respecto a las normas estéticas con las que los productos llegan al mercado es muy importante. Y después trabajar sobre los desechos ya producidos, obligando a los proveedores a establecer sistemas de logística inversa. Eso quiere decir que se tienen que hacer cargo, como dije, de los productos ya usados, y se tienen que hacer cargo del embalaje de los productos. Tienen que recuperar los embalajes, es caro, ¿no? Tienen que establecer un sistema de logística inversa, pero estaría bien que lo hagan. Y prohibiendo el littering, ¿no? Prohibiendo el littering, o sea, el abandono de los productos a la naturaleza por parte de las y los consumidores, por ejemplo, como hace el Código Civil de Vietnam. El Código Civil de Vietnam de 2017 hace eso, prohíbe el littering de los productos. Y tengo un tercer ejemplo que es el ahorro de energía, ¿no? Pues es un campo que no tengo tiempo de explicar, pero ¿cómo el derecho del consumidor puede contribuir al ahorro de energía? ¿Qué es eso? Es un consumo más sobrio, o sea, un consumo más lento. Necesitamos un consumo más lento, un consumo más responsable, y necesitamos un consumo más sobrio, o sea, un consumo más austero,
¿Cómo puede hacer eso el derecho del consumidor? Bueno, educando, ¿no?, a los consumidores es una cosa interesante, ¿no? Eso cuando dicen las compañías de energía, use el aire en 24, ¿no? No lo ponga, el aire acondicionado no lo ponga en 20, ¿no? O no olvide apagar las luces antes de irse, o estableciendo teclas automáticas, ¿no?, de domótica, para que se apaguen automáticamente las luces, incorporando mediante certificaciones el consumo de energía, no solo de los electrodomésticos, sino lo más importante, el consumo de energía de los edificios. Los países tienen que poner en marcha sistemas para certificar el consumo energético de las casas, de los departamentos, de los inmuebles, es muy importante, generando energía, ¿no?, diciéndole a los consumidores, usted puede ser prosumidor, puede producir energía, no solo consumir energía, y colectivizando el ahorro de energía. Por ejemplo, un solo lugar para lavar la ropa en todo el edificio y todos usando las mismas máquinas de lavar. Es un ejemplo de los países nórdicos, se usan los países del norte de Europa. Es un ejemplo que recoge Sergio Latouche. Bueno, la conclusión, ¿cuál es? Hay un principio, sin duda un principio emergente, una nueva directriz, una nueva idea, ¿no?, para el derecho del consumidor, que es generar el cambio en los modos de vida de las sociedades humanas, generar una transición ecológica de las sociedades humanas. Eso va a llevar a un cambio también en la protección favorable, en la protección de los ecosistemas. Bueno, como dije, para mí es la primera vez que el derecho del consumidor incorpora una especie de idea externa a la protección directa de las y los consumidores dentro de su agenda, intentando apostar a cambiar el consumo, no solo regularlo, sino cambiarlo, un consumo más lento, más sobrio, etcétera, desacelerarlo, hacerlo más sobrio, aumentar las responsabilidades respecto del consumo que hacemos, haciéndonos cargo de los desechos, ¿no? Ese tipo de agenda es una agenda que para mí se viene. Creo que el legislador le tiene que prestar atención y creo que en las políticas públicas hay que prestarle atención, ¿no? Quizás esta breve exposición se refiere más al policy maker, ¿no? Está más apuntada al policy maker que al abogado, pero bueno, espero que les haya gustado. Gracias. Muchas gracias al profesor Soso por su excelente exposición. Para dar cierre a este primer panel, quiero felicitar a los profesores por sus valiosos aportes respecto de temas de enorme trascendencia y de tanto a los docentes, estudiantes y egresados por su atención. A continuación, daremos paso a la presentación de la revista crítica de Derecho Privado número 20 de este año, a cargo del profesor Javier Miranda.